Bueno, en estos momentos ya empezamos la grabación y no han entrado todas las personas que están inscritas, pero desde ya nuevamente les doy una cordial bienvenida a la asignatura de Lotas 29, Diseño y Programación Orientados a Objetos. Para aquellos que no me conozcan, mi nombre es Patricio Olivares, voy a ser el profesor del Paralelo 2 en este semestre. Y básicamente la clase de hoy tiene dos propósitos. Uno, por supuesto, presentarme yo como profesor, hablar de algunos detalles de la asignatura en cuanto a organización, en cuanto a qué se espera que aprendan ustedes, cuáles son los objetivos, y también muy de a poquito, estamos conscientes de que es primera clase del primer semestre del año, así que muy de a poquito vamos a introducir algunos conceptos que espero que les sean de ayuda para de luego empezar a introducir ya lo que vamos a ver de programación como tal, ¿ok? Entonces, dicho esto, voy a proceder a compartirles la pantalla. ¿Serían tan amables de confirmarme que ven algo, si fueran tan Sí, amables? se ve la Sí, presentación. se ve bien. Maravilloso, maravilloso, súper. Entonces, les cuento, bueno, en este semestre vamos a tener tres paralelos, de los cuales, por supuesto, este es el paralelo 2. También está el paralelo del profesor Agustín, que está en el horario de lunes y miércoles de... Lo olvidé, es que como cambiaron los horarios, son de las 10 y algo, el horario 10 y algo, por ahí. Oye, disculpen, chiquillos, con el cambio de horario de los rangos de horario de la asignatura, olvidé cuál era, pero es en la mañana, es el horario antiguo que tenía esta asignatura cuando ustedes lo inscribieron, ¿ya? Así que nuevamente les indico que aquellos que por cualquier motivo, por el cambio de horario que tuve que hacer en la asignatura, tengan problemas de estar acá, tienen la posibilidad de asistir a las clases del profesor Agustín para hacer sus consultas, para participar de la clase, pero de todas maneras yo voy a estar subiendo todas y cada una de las clases que hagamos acá a YouTube. Voy a hacer una lista de reproducción, lo cual me ha funcionado bastante bien, así que espero que eso compense a aquellos que hayan tenido problemas al inscribir la asignatura por este cambio de horario, ¿ok? Así que, dicho esto, perfecto, ya. Entonces, bueno, ¿qué es lo que esperamos nosotros que aprendan ustedes de esta asignatura? Bueno, este es un ramo de programación, ¿ok? La mayoría de ustedes probablemente vienen solo de los ramos de primer año, entendiendo que la mayoría de la gente es de telemática acá y los que vienen con formación electrónica puede que no hayan visto tantos ramos de programación, por lo tanto, la mayoría de ustedes probablemente vienen con pocos ramos de programación encima, ¿ya? La idea de este ramo es enseñarles una nueva forma de programar, que es este concepto de la orientación orientada a objetos, de la programación orientada a objetos. Por lo tanto, para llevarlo de una manera práctica este concepto, vamos a introducir dos lenguajes de programación. El primero es Java y el segundo es C++, ¿ya? Por lo tanto, a través de esta práctica de utilizar estos lenguajes de programación, nosotros les vamos a presentar y a enseñar un poco de este concepto de qué es la programación orientada a objetos, acompañado con algunas otras temáticas, como por ejemplo metodologías de desarrollo, algunas herramientas para el desarrollo de proyectos, en fin, vamos a ver una variedad de cosas, pero por supuesto la temática principal de la asignatura es la programación orientada a objetos, ¿ok? Esto puede estar susceptible a cambios, lo que voy a presentar ahora que son los contenidos, porque estamos haciendo algunas actualizaciones en algunos tópicos, pero prácticamente lo que les voy a mostrar ahora es cómo debería estar estructurada la asignatura. Entonces, como les dije, el ramo es de orientación a objetos, del tipo de programación orientada a objetos, y por lo tanto esto lo vamos a llevar a la práctica con dos lenguajes de programación. El primero es Java, que le vamos a presentar, y el segundo es C++. Por lo tanto, vamos a partir, de hecho, en la clase del día de hoy, con los conceptos iniciales de programación orientada a objetos. Y vamos a hablar también un poquito luego en las clases siguientes de Java, vamos a introducirlo como lenguaje de programación, vamos a hablar de cómo se crean objetos, cómo se crean clases, cómo, en fin, la sintaxis para crear las distintas estructuras que ustedes necesitan en la programación orientada a objetos para el desarrollo en Java. Y por supuesto vamos a aplicar lo mismo para el lenguaje C++, ¿ok? Entonces también vamos a ver cómo los conceptos que hayamos visto de orientación a objetos se aplican al lenguaje C++, desde la sintaxis hasta las cosas particulares que entrega el lenguaje C++. Y finalmente,
vamos a ver algunos conceptos de ingeniería de software, desde cómo ustedes pueden crear, ordenar sus procesos de desarrollo de software, hasta algunas cosas interesantes como puede ser tipo de desarrollo iterativo incremental. Puede que veamos Scrum como forma de desarrollo, todavía estamos viendo algunas actualizaciones que vamos a hacer en la asignatura. El año pasado integramos un nuevo concepto que son las licencias de software, que la verdad que creo que a muchos estudiantes del año pasado les gustó. Así que también vamos a hablar de licencias de software, de qué cosas tienes que tener presente cuando creas un software a nivel de licencias. ¿Ok? Entonces vamos a ver varias cosas interesantes aparte del tema de orientación a objetos para que los acompañen en su desarrollo de programas. ¿Ok? Algunas cosas más, ¿cómo se llama? De cómo vamos a evaluar la asignatura, más burocráticas de la asignatura. En el ramo van a haber 2 certámenes. Hasta el momento, los horarios del certamen van a ser en el horario de clase. Hasta el momento, ¿ok? Entonces, si alguno de ustedes tiene algún problema con este planteamiento, les pido que por favor se comuniquen conmigo lo antes posible. Todavía estamos ordenando muchas cosas, así que esto es tentativo en la medida que ustedes lo hagan saber que tienen algún problema al respecto en este sentido. Pero hasta el momento debería ser en los horarios de clases, ¿ya? Los certámenes, que van a ser 2, representan el 65% de la nota y va a tener 1/3 de la evaluación teórica, la cual va a ser con apuntes, o sea, ustedes pueden desarrollar la prueba acompañados de sus apuntes, y 2/3 del certamen van a ser prácticos, es decir, nosotros les vamos a entregar un par de problemas y ustedes tienen que desarrollarlo con los conceptos que nosotros le entreguemos en clases sin apuntes, ¿ok? Por lo tanto, en ese sentido no pueden utilizar apuntes. Veo algunas preguntas acá. ¿Se daría en el horario del profesor Agustín? No. Me refiero a este horario de clase. Como les digo, todavía hay mucha organización entre medio, pero hasta el momento va a ser en alguno de los horarios representativos de este paralelo, ¿ok? Por lo tanto, sí, sería en el horario de clases de este paralelo, como pregunta Ricardo y también Martín, ¿ok? Además, vamos a tener un par de actividades grupales. Vamos a tener, por un lado, un proyecto, el cual ustedes tienen que hacer de manera grupal. En este paralelo, por lo menos, la cantidad de personas por grupo que se esperan van a ser de 4 personas, ¿ok? Entonces, un grupo de 4 personas va a juntarse para, casi al final de la asignatura, presentar un proyecto. Vamos a dar todas las indicaciones respecto a cómo van a desarrollar este proyecto en su momento, pero esto representa el 10% de la nota. Además, vamos a tener 3 tareas. Estas 3 tareas en promedio van a representar el 25% de su nota final. También esta tarea va a ser en grupos de 4 personas, ¿ok? Y el promedio final del ramo se va a calcular de la siguiente manera. Si ustedes sacan un 50 o más como promedio de certámenes, la nota final se calcula de esta manera, y se me perdió la última línea, perdón por eso, se calcula como las ponderaciones que les acabo de dar. En caso contrario, las ponderaciones cambian, ¿ya? Yo les voy a subir esta presentación con la versión modificada para que vean cómo son las ponderaciones en caso de que ustedes no saquen promedio mayor a 50 en certámenes. Pero básicamente la ponderación es tal de que si ustedes no sacan arriba un 50 de certámenes, es imposible que aprueben la asignatura, ¿ok? El motivo de esto, tiene un motivo, es básicamente para que no dependan de las actividades grupales para pasar la asignatura. Nosotros tenemos que de alguna manera corroborar que cada uno de ustedes tenga los conocimientos necesarios para aprobar la asignatura, y la única actividad individual que hay es el certamen. Entonces, a través de estas ponderaciones, nosotros estamos verificando que cada uno de ustedes se vaya con los conocimientos mínimos del ramo, ¿ok? Los grupos los hacemos nosotros, los definen ustedes, pregunta Miguel Andrade, los escogen ustedes. Entonces no hay ningún problema que ustedes desde ya empiecen tanto a pensar ideas para el proyecto como a armar los grupos de la asignatura. ¿Se puede hacer grupos con gente de otro paralelo? Sí, se puede hacer, pero en caso de que ustedes armen grupos con gente de otro paralelo, tendrían que sí o sí presentar en el paralelo del profesor Agustín, ¿ok? Entonces, tendrían que presentar en el horario de clases de él, ¿ya? Esa es la única limitación
porque dada la gran cantidad de personas que hay en el paralelo actualmente, en este paralelo, si además vienen personas del otro paralelo a presentar para acá, la verdad que no tendríamos tiempo suficiente para todos los grupos, ¿ya? La parte práctica del certamen es tipo escrita en papel o hay que subir nuestro código. La parte práctica tienen que ustedes subir su código, no es escrita en papel. De todas maneras, vamos a dar las indicaciones de cómo se va a llevar a cabo esto. Lo más probable es que ustedes tengan que subir el código a aula, pero las indicaciones propiamente tal las vamos a dar en su momento, así que por ahora no se preocupen de esos detalles. Pero no, no es escrita en papel, eso es seguro, ¿ya? No sé si hay alguna otra duda hasta acá. Hago un paréntesis en esta parte. Para aquellos que no hayan tenido clases conmigo, la forma que tengo yo de trabajar es la siguiente durante la clase. Yo normalmente trato de revisar el chat cada cierto tiempo porque entiendo que algunos de ustedes no tienen por qué tener micrófono para conversar conmigo en la clase, pero agradecería también para hacer un poco más dinámica la clase que aquellos que tengan micrófono se desmuteen para conversar y así todos escuchamos la pregunta de primera fuente y yo no estoy cambiando de ventana cada rato para revisar si hay preguntas nuevas o no. Entonces, pero de todas maneras yo estoy revisando el chat cada cierto tiempo y no hay problema en que ustedes hagan las preguntas por chat, ¿ya? ¿Alguien Profe, se desmutea? Sí, a mí me quedó una duda que no lo escuché. cuéntame. Lo de el horario de los certámenes va a ser para nosotros en este horario y para los del paralelo profe Agustín en su horario. Mira, todavía hay muchos detalles porque es primera vez que se da esta disonancia entre los horarios de los paralelos. Es muy probable, por ahora, que todos los paralelos tengan su certamen en este horario. Incluso el paralelo del profesor Agustín que tiene las clases en la mañana, ¿ok? Entonces, estamos manejando algunas cosas para ver cómo se va a realizar esa coordinación, pero hasta el momento sería así, ¿ok? Entonces, como les digo, aquellos que tuvieran algún problema, recuerden de todas maneras, por favor, aquellos que tengan problemas, que de verdad sea un problema que no podamos solucionar, considerando que son 2 certámenes en todo el semestre, ¿ya? Entonces, tengan eso en consideración antes de mandarme algún correo o alguna indicación diciendo que tienen problemas. Son solamente 2 certámenes en el semestre, por lo tanto, serían solo 2 días que se haría en este horario el certamen, ¿ok? Filipa pregunta si usaremos JavaFX. Efectivamente, desde el año pasado que nosotros estamos integrando JavaFX en los contenidos. Antiguamente se utilizaba Swing como biblioteca gráfica. JavaFX es la biblioteca gráfica que se utiliza para programación en Java. ¿Okay? Así que sí, sí, vamos a utilizar JavaFX. No sé si hay alguna otra pregunta hasta acá. ¿Vamos bien? Profe, en su momento nos va a Sí. decir como qué IDLE vamos a tener que ocupar y todo eso, ¿cierto? ¿O tenemos que tener uno Yo, definido desde ya? no, miren, el tema del IE es bastante sencillo. Ocupen el IE que quieran. Por supuesto, yo en la asignatura voy a trabajar con un cierto IDE y ese IDE es el que les voy a recomendar. Si ustedes utilizan, qué sé yo, por ejemplo, un IDE que no he ocupado hace tiempo, NetBeans, yo sé que existe NetBeans y alguna vez lo he utilizado, pero si, por ejemplo, ustedes deciden utilizar NetBeans para programación en Java, al no haberlo utilizado hace tanto tiempo, es muy probable que yo no los pueda ayudar si tienen algún problema específico con el IDE. Ustedes comprenderán que yo no manejo todos los IDEs que hay en el mercado, por lo tanto no puedo solucionar los problemas de cada uno de los IDEs. Por lo tanto, yo les recomiendo encarecidamente que utilicen el mismo IDE que voy a utilizar yo. Para esa manera, en caso de que ustedes tengan problemas, yo los pueda apoyar un poco más, ¿ya? Pero de todas maneras, si alguno de ustedes tiene su IDE predilecto, qué sé yo, Visual Studio, Eclipse, NetBeans, etcétera, o programan en BIM, por ejemplo, no hay ningún problema, pueden utilizar el IDE que ustedes quieran, ¿ya? En su momento vamos a hablar de cuál es el IDE que se utiliza, bueno, les puedo adelantar si es que alguno de ustedes quiere desde ya descargarlo, es IntelliJ, ¿ya? Es un IDE que utilizamos el año pasado, y lo recomiendo bastante porque el IDE que vamos a utilizar para la sección de Android, porque en esta asignatura se ve Android como programación muy a nivel introductorio, vamos a utilizar Android Studio como IDE, y el IDE de Android Studio está muy relacionado con este IDE que les estoy mencionando, que es, lo voy a anotar en el chat para aquellos que quieran buscarlo, ¿ok? Entonces, se los recomiendo. De todas maneras, no hay ningún problema que ustedes utilicen el IDE que ustedes quieran. Para C++, voy a recomendar otro IDE en su momento, que es
Qt Creator, entonces aquellos que quieran desde ya también descargar ese IDE, pueden hacer. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Profe, ¿me puede escribir el líder de C++ también, por favor? Claro que sí. Qt Creator. Perdón. Creator. Ahí sí. Ese es el nombre del IDE de C++. C++ lo vamos a ver en la segunda parte del ramo, así que tienen bastante tiempo para instalar. Así que no hay problema con eso. ¿Alguna otra consulta? Hasta acá. Vamos a... Sí, vamos José Ignacio pregunta si vamos a utilizar Qt. Sí, a ver, la asignatura tiene el siguiente planteamiento. La idea es que nosotros vamos a aprender a programar tanto en Java como en C++, y en cada lenguaje vamos a aprender, por supuesto, los conceptos básicos de cada lenguaje, y además cómo programar gráficamente en cada lenguaje, es decir, cómo crear una interfaz gráfica de cada lenguaje. En el caso de Java, JavaFX va a ser el entorno que vamos a utilizar para hacer nuestro entorno gráfico. Mientras que en C++ vamos a utilizar las bibliotecas de Qt, porque es lo más parecido a una biblioteca multiplataforma para interfaces gráficas. ¿Okay? Entonces, por eso que vamos a utilizar Qt. Y por supuesto, lo vamos a ver desde cero. También muy a nivel introductorio, no esperamos que ustedes se hagan expertos en Qt, pero sí que ustedes tengan algunos conceptos básicos y que si eventualmente ustedes quieren hacer alguna cosa más complicada, ya tengan las herramientas para poder estudiar más a fondo. ¿Ok? No sé si con eso contesto la pregunta, pero... ¿Que sí? No sé si hay alguna otra consulta hasta acá en cuanto a los contenidos del ramo. Como les digo, yo cada uno de los videos que estamos grabando acá los voy a subir a YouTube, así que cada uno de ustedes puede revisar y recontra revisar todo lo que estamos viendo acá. Yo, debido al recorte de horarios que tenemos ahora en la asignatura, voy a tener que pasar probablemente las materias mucho más rápido. Así que les pido que utilicen esta forma de utilizar las clases, vean los videos. Yo también tengo la disponibilidad completa para atender sus consultas, sea vía mail, sea vía videollamadas adicionales. Nosotros podemos hacer algún horario de consulta si es necesario. O sea, está toda la disposición para ustedes para que, como les digo, les saquen el mayor provecho a este ramo porque de verdad les va a ser muy útil, ¿ya? Entonces, por supuesto, en el momento que ustedes están dando esta asignatura, ustedes tienen que mantener algunos comportamientos éticos en el certamen. Y por supuesto, cuando ustedes se integran en este ramo, tienen que aceptar estas condiciones de código ético para poder hacer tanto certámenes como evaluaciones en general. Voy a proceder a leérselas y cualquier duda que tengan ustedes, por favor, háganla ahora, ¿ok? Entonces, al realizar una evaluación en este curso, cada estudiante adhiere a las siguientes reglas. Primero, desarrollar las evaluaciones individuales por su propia cuenta sin la ayuda de terceros. Por lo tanto, las evaluaciones que son de tipo individual no las pueden hacer con ayuda externa de ningún tipo. ¿Ok? El código desarrollado en las actividades grupales debe ser de autoría de los integrantes del grupo. Esto se refiere a los casos de tareas y proyectos. No pueden recibir códigos de otros grupos o de otras personas externas, ¿ok? Solamente los integrantes del grupo tienen que ser los autores del código de las tareas y el proyecto. No participar en actividad alguna que pretenda mejorar deshonestamente sus resultados o para mejorar o perjudicar los resultados de otros. No publicar sus respuestas durante el desarrollo de las evaluaciones por ningún medio. Subir sus respuestas del certamen a la plataforma Aula USM con su propio login institucional. No permitir que nadie más use su nombre de usuario y o contraseña institucional. Y en caso de constatar que algún estudiante ha cometido una infracción o alguna de estas reglas, y dependiendo de la gravedad de la falta, la coordinación del curso considerará calificar la evaluación con nota 0 e informar a la Dirección General de Docencia o alternativamente presentar el caso a la comisión universitaria. Lamento informarles que debido a casos que han ocurrido en semestres anteriores, en multitud de asignaturas que ya he dictado,
he aprendido cuáles son los trámites para pasar gente a comisión universitaria. Chicos, no los quiero asustar, solamente les digo, de verdad, no vale la pena. Así que los insto, por favor, a que si tienen problemas de cualquier tipo, arreglémoslo antes del certamen. Si tienen dudas, yo tengo toda la disposición para hacer que ustedes aprendan. No se arriesguen, ¿ya? Así que ese es el mensaje que les quiero dar. No se arriesguen, no vale la pena. Las pérdidas y los malos ratos que van a pasar ustedes y que puedo pasar yo por situaciones de falta ética. Así que, por favor, los insto a que ustedes se comporten a la altura ética que se espera, por favor, de estudiantes de ingeniería que están cursando esta asignatura, ¿ok? Y vamos a terminar esta parte introductoria tratando de justificarles el por qué escogimos para este ramo los lenguajes de Java y C++, ¿ok? Entonces, permítanme, denme un segundo, acá. Perfecto, vamos para acá. Entonces, esta página de acá es alguna de las múltiples páginas que existen en cuanto a ranking de cuáles son los lenguajes de programación más populares, más utilizados, que más salida laboral tienen, etc. Que de hecho va a estar está en la presentación que ya está subida en la página de aula. Y por supuesto acá tienen un montón de tips al respecto de cuáles son estos lenguajes que pueden utilizar. El lenguaje más popular en la actualidad, y ustedes probablemente ya lo conocen la mayoría, es el lenguaje Python, ¿ok? Entonces, Python como lenguaje de programación, la verdad que en estos momentos tiene mucha salida laboral y se está utilizando de forma muy intensiva. Sin embargo, si nos vamos a cuáles son los otros lenguajes más populares que se están utilizando actualmente, tenemos en un buen segundo lugar a Java, por lo tanto comprenderán que aprender Java es una buena idea como otro lenguaje de programación. Y luego, a partir del tercer lugar, tenemos a C y C++. C es el lenguaje en que viene basado C++. Por lo tanto, tanto C como C++ son lenguajes que son ampliamente utilizados en la actualidad, y es por eso que en parte se está haciendo esta asignatura en estos lenguajes. Ojo, que la programación orientada a objetos es un tipo de programación. Por lo tanto, independiente que este ramo está basado en los lenguajes Java y C++, la mayoría de los conceptos que vamos a ver acá son aplicables a cualquier lenguaje de programación o a muchos lenguajes de programación. De hecho, ustedes tienen la posibilidad de programar en Python, por ejemplo, orientado a objetos. Y de hecho se utiliza mucho. Así que muchos de los conceptos que ustedes van a ver ahora, si los quieren llevar a Python, la pregunta va a ser no cómo es, qué implica ese concepto, sino que cómo se escribe en el lenguaje que quieren utilizar. ¿Ok? Así que con esto quiero justificarles un poco por qué esta asignatura está hecha en estos lenguajes y por qué es útil. Ahora, por supuesto que aprender más de un lenguaje de la misma manera que tú, si aprendes inglés y aprendes, qué sé yo, francés y algún otro idioma, después aprender un cuarto, quinto idioma más, no te va a ser tan complicado. Así que es muy buena idea para muchos de ustedes que van a dedicarse a la programación, aprender varios lenguajes de manera tal que si ustedes se enfrentan a un lenguaje nuevo, que ustedes no conozcan mucho, la verdad que van a ver algunos ítems que van a ser comunes a todos los lenguajes. Por lo tanto, siempre es buena idea aprender más de algún lenguaje. Y además les quería mostrar esto de acá. Este es un estudio de empleabilidad un tanto antiguo que hizo el profesor Agustín, un tanto antiguo, me refiero a que es del 2018, pero la mayoría de las cosas que vamos a ver aquí son aplicables todavía, ¿ok? Entonces, lo que les quería mostrar yo de acá es esta parte de acá, que son estudios de empleabilidad del año 2018 en cuanto a lenguajes de programación. Entonces, nuevamente, el lenguaje de programación que actualmente tiene mayor empleabilidad es Python. Eso es indiscutible. Sin embargo, C, que es una variación, como le digo, el lenguaje original de C++, C++ y Java son lenguajes que tienen alta empleabilidad en la actualidad, ¿ok? Por lo tanto, con esto nuevamente intento justificarles el por qué estamos aprendiendo estos lenguajes de programación en particular en esta asignatura y demostrándoles que la utilidad que tienen y la salida laboral que tienen. Esto en cuanto a
introducción a la asignatura. No sé si hasta acá hay alguna duda, consulta de cualquier tema de los que hayamos hablado hasta ahora. Profe, Cuéntame, Valentina. Sí. ¿los grupos de tarea y proyectos Ujú. eran de A4? Sí, son de A4. Ah, ya. Gracias. Sí. No, gracias a ti por la pregunta. ¿Alguna otra Profe, consulta? Cuéntame. profe, si es que Python está como tan bien categorizado Ujú. dentro de como el lenguaje de programación, ¿por qué, o sea, este igual es como una pregunta por las ramas, pero ¿por qué no hay como más ramos orientados a Python? Al menos durante la Tú, carrera. si no me equivoco, tú eres de telemática, ¿cierto, No, yo soy de Cristóbal? electrónica. Ah, tú eres de electrónica. Esa es una muy buena pregunta para la carrera de electrónica. ¿Qué es lo que pasa? Mira, el área de electrónica, por supuesto, está mucho más orientada a la parte, voy a ser redundante acá, pero a la parte electrónica, ¿ok? Entonces, los lenguajes de programación que se utilizan en el área electrónica, cuando tú programas, por lo general vas orientado al área de programación de microcontroladores, como a esa área, ¿ya? Entonces, el lenguaje por excelencia para microcontroladores es C, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes conocen Arduino, Arduino se programa en C prácticamente. Pero también existen lenguajes como Java para microcontroladores, que dentro de lo más popular. Python se puede utilizar en algunas de estas aplicaciones, pero no es tan popular en el área electrónica. Entiendo yo que con las últimas modificaciones de la malla de telemática sí está, ¿cómo se llama?, con una buena cantidad de ramos de Python en cuanto a programación. Corríjanme si estoy equivocado. Pero el área de electrónica, claro, puede tener alguna falta, pero tiene una justificación. Como usted al momento de programar, lo más probable es que tú como electrónico programes un microcontrolador. Hay, por supuesto, otras áreas de especialización donde tú vas a tener que programar siendo electrónico, pero por lo general el área electrónica se dedica a la programación de microcontroladores como área de programación. Entonces, ¿es buena idea que aprendas Python? Sí, por supuesto, siempre es bueno aprender algo, pero probablemente te sea más útil lenguajes como C o Java, en este caso. Espero haber contestado tu pregunta, Cristóbal. Sí, profe, gracias. Ok, ya sea a ti. Anda. Aquí me dicen que en efecto, me imagino que por lo de telemática, que tiene más ramo orientado a Python. ¿Hay alguna otra consulta hasta acá, chicos? Voy a hacer otro inciso más. O sea, es muy difícil que ocurra lo que les voy a mencionar ahora por la cantidad de inscritos que hay acá. Entonces, en estos momentos hay 65 personas conectadas, así que lo veo muy difícil, pero de todas maneras lo quiero dejar en claro desde la primera clase, porque me ocurrió el semestre pasado, en una asignatura que yo estaba dictando. Yo no tengo problemas si hay solo una persona conectada en la clase, hacer el ramo igual y hacer la clase igual. Pero sí tengo problemas si no hubiera ninguna persona conectada en la sala, digamos en la clase. Entonces, para que lo tengan presente, por favor, aquellos que decidan, ya sea voluntariamente, porque no pueden estar en la asignatura en este horario, verlo desfasado, organícense de manera tal de que ustedes puedan, al menos algunos de sus compañeros, estar en la clase, ¿ya? Yo no tengo ningún problema si hay una sola persona hacer la clase igual, pero hacer la clase solo sí sería un despropósito, de la misma manera que si yo voy a la universidad y no hay ninguna persona en la sala física, hacer la clase no tiene sentido. Entonces, se los dejo como comentario, pero es muy difícil que pase por la cantidad de personas que hay inscritas. Me ocurrió en un ramo el semestre pasado, por eso lo comento. ¿Ya? ¿Hay alguna otra consulta? Si no, para pasar a materia. ¿Qué les parece? No, efectivamente, hubo una ocasión en que no llegó ninguna persona, porque eran muy poquitos inscritos también, eso es verdad. Era un ramo que habían 7 o 9 inscritos en ese momento. Entonces, en algún momento se alinearon los astros y no fue ninguna persona a la clase y no se hizo la clase, ¿ya? Así que, insisto, para que lo tengan presente. Lo veo muy difícil por la cantidad de inscritos, pero nuevamente, para que lo tengan presente. ¿Cuándo empiezan las tareas? Las tareas las daremos con suficiente antelación, pero debería tener un plazo de más o menos 3 semanas, ¿ya?
insisto, los daremos con suficiente antelación para que ustedes las desarrollen. Pero es buena idea. De hecho, actualmente en la página de aula, para aquellos que quieran adelantar materia, está toda la lista de reproducción del ramo del año pasado. Espero haber mejorado un poco la calidad del video y del micrófono, del audio, entonces probablemente les va a costar un poquito seguir las clases antiguas, pero de todas maneras el material está para aquellos que quieran más o menos seguir lo que vamos a ver en las clases siguientes. Así que si ustedes quieren adelantar materia, lo pueden hacer desde ya, y si quieren empezar a prepararse para el desarrollo de las tareas, lo pueden hacer de esa manera, ¿ya? En caso de atraso, la materia, sí, efectivamente, o sea, si... me salté una pregunta, parece. No, estamos bien. En caso de atraso de la materia, o sea, si tú dices si no viene nadie, claro, o sea, la clase se da por pasada. Yo no, porque no hay forma de que yo pueda correr el calendario, estamos súper apretados de calendario, chiquillos, y más encima por el hecho de que las clases son más cortas, ¿vale? Así que por eso los insto a que estén en la clase, ¿ya? ¿Cómo se evalúa el proyecto mediante Git? En algún momento se va a evaluar Git. No sabemos si va a ser perdón, me hablas del proyecto, tienes razón. El proyecto sí, lo más probable es que lo evaluemos a través de Git. Así que para que lo tengan presente desde ya, por supuesto vamos a enseñar Git en algún momento de la asignatura, ya sea a través de cápsulas, porque ahora se van a implementar también cápsulas adicionales a la materia, o durante la clase, o algún híbrido entre medio. Pero sí, se va a explicar Git, y el proyecto se espera que ustedes lo entreguen a través de Git. No tenemos detalles si va a ser un Git interno, si va a ser GitHub, GitLab o alguna otra plataforma. ¿Okay? ¿Habrán ayudantías? Sí, van a haber ayudantías. Lo más probable es que empiecen la próxima semana. Así que el ayudante existe, de hecho es Luis Torres. Y tengo que coordinar con él para que se contacte con usted y empecemos desde ya a coordinar un horario de ayudantía. ¿Okay? Así que sí, van a haber ayudantías. En ambos paralelos, así que la idea es que si no les sirve el horario de un paralelo, a lo mejor se pueden integrar a la ayudantía del otro paralelo, así que tienen esas posibilidades. No hay ningún problema de que ustedes vean los videos de este paralelo o que vean los videos del otro profesor si por casualidad a lo mejor le entienden mejor al otro profesor. La idea de acá es que ustedes puedan entender de la mejor manera, chiquillos. Yo sé que es súper complicado tratar de aprender algo en estas circunstancias, más ahora que estamos en plena segunda ola de pandemia. Así que, como les digo, la idea es que ustedes ocupen todos los recursos habidos y por haber para que entiendan lo mejor posible la asignatura. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Sí, efectivamente tendremos ayudantía. Así que, como les dije recién, a partir de la próxima semana es lo más probable que empiecen. Así que prontamente voy a contactar al ayudante para que se coordine con usted. ¿Ok? Perfecto. Creo que no hay más consultas, creo. Entonces, vamos a pasar a revisar un poquito de materia. Vamos a tratar de hacer un poquito light en esta primera presentación, ¿cierto? Vamos a ver. Ya. Esto por acá. Perfecto. Entonces, vamos a partir la clase del día de hoy viendo conceptos de orientación a objetos. Recuerden lo que les dije hace un ratito. La orientación a objetos no es más ni menos que un tipo de programación, una forma de cómo tú planteas tus programas. Por lo tanto, hay conceptos que son generales para todos los lenguajes de programación. Entonces, independiente de que el día de hoy no vamos a ver muchas líneas de código, pues vamos a ver algunos conceptos que sí se utilizan en la mayoría de lenguajes que permiten orientación a objetos. ¿Ok? Entonces, a este concepto de cómo yo planteo la programación es lo que uno se conoce como paradigmas de programación. Los paradigmas de programación no es más que una forma en cómo tú piensas el programar. Va a quedar más claro más adelante con algunos ejemplos. Entonces, dentro de los paradigmas de programación, que existen varios, tenemos, por ejemplo, la programación imperativa, en donde tú le indicas a través de instrucciones
al computador qué es lo que debe hacer. ¿Ok? Entonces, el lenguaje más común que se utiliza en este sentido es C, en donde tú le dices línea a línea qué es lo que debe hacer el computador. Python también, cuando tú lo haces línea a línea, ¿cierto? Paso 1 hasta tal cosa, paso 2 hasta tal cosa, tú estás haciendo una programación imperativa, diciéndole paso a paso al computador qué es lo que debe hacer y cómo lo debe hacer. ¿Ok? Pero también tenemos otros paradigmas de programación, como por ejemplo la programación declarativa. En este sentido, un ejemplo sería el lenguaje HTML. Para aquellos que no lo conozcan, el lenguaje HTML es el que se utiliza para la visualización de páginas web, que se basa en escribir algunas etiquetas, y esas etiquetas representan lo que tú vas a ver en tu pantalla del navegador. Entonces, cuando tú pones una etiqueta HTML, tú no le estás dando una instrucción al computador de qué es lo que tiene que hacer. ¿Ok? Tú solamente le dices, quiero ver algo. ¿Ya? No le dices el cómo lo tiene que hacer. Entonces tú, por ejemplo, escribes la etiqueta de párrafo. ¿Ok? Entonces tú lo que le estás diciendo, quiero que acá se vea un párrafo. ¿Cómo va a trabajar ese párrafo el computador? No es tu problema. Lo declaras. Y el lenguaje, en este caso, se encarga de el cómo lo va a mostrar. ¿Ok? Y en este caso va a ser navegador a navegador el cómo va a mostrarse esa etiqueta. ¿Ok? En cambio, en estos lenguajes como C, como Python, etcétera, tú le indicas paso a paso el cómo tiene que hacer las cosas del computador. Dentro de los paradigmas de programación imperativa, tenemos la programación procedural, la cual se basa en procedimientos, es decir, funciones. Por ejemplo, en el lenguaje C, tú el programa lo creas en base a la creación de múltiples funciones y sus respectivos llamados. Entonces tú creas la función 1, la función 2, la función 3, y tu código se reduce a llamados a esas funciones. ¿Ok? Esa es la programación procedural, basada en procedimientos, funciones. Mientras que, la programación orientada a objetos se basa en un concepto distinto. Es decir, yo voy a crear objetos de software y esos objetos son los que yo voy a llamar y coordinar para crear mi programa. Vamos a ver a qué se refiere esto de crear objetos y llamarlos y hacer que tu programa funcione en base a objetos. ¿Ok? Entonces, como les dije recién, podemos tener distintos tipos de programación, de paradigma de programación. Tenemos, por ejemplo, la programación imperativa, que es el señalar el cómo se llega a una solución, que son lenguajes como C, C++, Java o Python, y la programación declarativa, en donde no se indica el cómo se hace una cierta cosa, sino el qué se debe hacer. ¿Ok? Como por ejemplo el lenguaje HTML. Esto es la misma explicación que di recién en cuanto a programación por procedimientos, procedural, que es la programación procedural se basa en las llamadas y creaciones de distintas funciones que tú creas en tu programa. ¿Ok? Mientras que en la programación orientada a objetos, el programador lo que hace no son solamente funciones. Tú lo que haces son objetos. ¿Ok? Entonces tú vas a crear un objeto A, un objeto B, un objeto C, y el funcionamiento de tu programa va a ser cómo estos distintos objetos que tú creaste interactúan. ¿Ok? Como dice acá, este enfoque de creación de objetos, que ya, insisto, vamos a ver a qué nos referimos con un objeto, se ve mucho más natural que hacerlo a través de funciones. Es decir, es más fácil comparar la resolución de tu problema, con un programa real en la naturaleza. ¿Ok? Entonces, como dice acá, para crear la solución a un problema, lo que tú tienes que hacer como programador es identificar dentro de tu problemática objetos del mundo real y traducirlos a objetos de software. Eso es lo que tú vas a hacer. ¿Ok? Entonces, esta resolución de decir, yo voy a tomar un objeto de mi problema real y pasarlo a objetos de software, es lo que nosotros llamamos que es un enfoque mucho más natural. ¿Ok? Entonces vamos a preguntarnos primero, ¿qué es un objeto? ¿Qué es un objeto de software? ¿Cómo yo paso un objeto de
real a un objeto de software, etc. Todo eso, por supuesto, depende de cada lenguaje, cómo yo se traspaso, pero los conceptos son muy parecidos entre los distintos lenguajes. La idea es la siguiente. Imagínate la siguiente problemática en donde tú quieres diseñar un sistema tipo SIGA, ¿ok? Entonces tú puedes identificar distintos usuarios en tu sistema SIGA. Tienes, por ejemplo, el estudiante, tienes, por ejemplo, el profesor, y tienes, por ejemplo, el administrador del sistema, por nombrar algunos de los distintos usuarios que probablemente tiene SIGA. Entonces tú puedes decir, como debería existir, como existe un estudiante en mi problema real, el objeto estudiante, la persona estudiante, ¿cierto? Yo en mi programa voy a definir algún objeto que se llame estudiante. ¿Qué va a tener este objeto estudiante? Las características que dentro de mi programa necesito que definan al estudiante dentro de mi programa. Lo mismo para un profesor. Como yo sé que dentro de SIGA van a existir usuarios profesores, voy a tomar las características más representativas de un profesor para utilizarlas en mi programa a través de la creación de un objeto. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros creamos un objeto dentro de nuestro programa, ese objeto, les voy a poner un caso puntual. Yo, por ejemplo, soy profesor, ¿cierto? Y yo voy a tener ciertas características reales, ¿cierto? Yo como un profesor real voy a tener ciertas características reales. Por ejemplo, yo tengo un cierto nombre, me llamo Patricio, ¿cierto? Tengo un cierto root, tengo una cierta altura, tengo un cierto peso, ¿cierto? Tengo una serie de características, una nacionalidad, qué sé yo. Tengo una serie de características que me definen en general. Tengo, por ejemplo, un número de contrato por ser profesor. Tengo una cantidad de asignaturas que estoy dictando. En fin, por ser profesor, tengo una serie de características distintas, ¿ya? Y también, por ser profesor, tengo algunas funcionalidades que yo puedo realizar. Entonces, yo, por ejemplo, puedo dictar una asignatura, puedo revisar pruebas, dar notas, escoger ayudante, en fin, tengo una serie de características que están dadas por ser profesor. Por supuesto, no todas estas características van a ser útiles en la creación de mi programa. Por ejemplo, el número de contrato puede ser útil en SIGA, como puede que no. A lo mejor poner notas sí es útil en SIGA, pero a lo mejor mi cuenta de Zoom a lo mejor no es útil en SIGA, pero es una característica mía para la realización de clases vía online, por ejemplo. Entonces, uno tiene que tomar el objeto real, que en este caso soy yo, y ver cómo lo modelo a través de un objeto de software para la realización de mi problema. Esa es la idea. Entonces veamos un ejemplo más concreto. En el caso, por ejemplo, de C, tenemos, justamente tomando la pregunta que están haciendo en el chat de Joaquín, tenemos, por ejemplo, los enteros. Los enteros en la vida real son todos los números enteros, ¿cierto? Que tienen ciertas características. Son números que no tienen decimales, pueden ser positivos, pueden ser negativos, los puedo sumar, los puedo restar, multiplicar, ¿cierto? Etcétera. Puedo operar de cierta manera con los números enteros y además tienen ciertas características. Entonces, dentro de mi programa, por ejemplo, puedo hacer ciertas cosas sobre los enteros. Tengo que definir qué cosas voy a definir dentro de mi programa para un número entero. Entonces, por ejemplo, puedo definir el signo, puede ser positivo o negativo. Puedo definir la suma, positivo o negativo. Entonces, lo que nosotros llamamos características es lo que nosotros vamos a llamar un estado. ¿Ok? Por ejemplo, mi estado el día de hoy es profesor del ramo ELO 329. Ese estado va a cambiar el siguiente semestre dependiendo de cuál sea la asignatura que dicte, porque este es un ramo anual. Entonces, a lo mejor el próximo semestre voy a estar dictando otra asignatura y mi estado va a cambiar. ¿Ok?
Y dentro de este estado, a lo mejor puedo hacer ciertas funcionalidades como poner notas, subir un certamen, bajar un certamen, etc. Entonces, esas funcionalidades que nosotros, o sea, ese comportamiento que yo puedo hacer, por ejemplo, subir un certamen, es lo que nosotros llamamos funcionalidades. Toda esta jerga es jerga que vamos a estar utilizando normalmente en la realización del ramo, entonces para que se vayan interiorizando con ella, ¿ok? Y como dice acá, además, todo objeto de software tendrá un nombre o identificador para poder referirnos a él. Entonces, no es lo mismo hablar del profesor Patricio, que soy yo, que del profesor Agustín, que es el profesor del otro paralelo. Son dos objetos distintos, pero fíjense que ambos como profesores tienen un montón de características y funcionalidades que comparten. El profesor Agustín también tiene un estado que es dictar la asignatura del OTES 29 y también puede poner notas, también puede subir certámenes, también puede subir tareas, etc. Entonces, a través del nombre, nosotros nos diferenciamos, ¿cierto? Yo soy Patricio, él es el profesor Agustín, pero hay ciertas características que nosotros compartimos, ¿ya? Entonces, como les decía recién, los objetos de software van a tener características. Esas características van a representar el estado del objeto. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, una persona, ¿ya? Una persona puede, por ejemplo, tener ciertas características, su edad, su color de pelo, su color de piel, su estatura, etc. Todas esas representan el estado del objeto persona puntual. Y por supuesto, yo como soy una persona, tengo esas características. Yo tengo una cierta edad, tengo una cierta estatura, tengo un color de pelo, tengo un color de piel, etc. Y también puedo realizar algunos comportamientos. Tengo algunos comportamientos como caminar, correr, saltar, etc. Y toda persona tiene esos comportamientos. Por lo tanto, también ese objeto de software va a tener ciertas funcionalidades que puede realizar. Ahora, cómo yo interactúo con otros objetos debería ser siempre a través de alguna funcionalidad, algún comportamiento. Por ejemplo, no hay forma de que ustedes sepan cuál es mi edad si no me la preguntan. Es decir, cuando yo ocupo la funcionalidad hablar, ustedes saben cuál es mi edad, porque yo se las digo. ¿Se fijan? Entonces, no hay una forma en que ustedes me miren a mí y vean edad tanto, ¿cierto? Tienen que preguntarme a mí, es decir, ustedes a través de la funcionalidad preguntar, me hacen la pregunta a mí y yo les contesto a través de la funcionalidad hablar. ¿Se fijan? Entonces, las interacciones entre objetos se deberían dar siempre a partir de sus funcionalidades. ¿Ok? Veamos un ejemplo más concreto en este sentido de ejemplo de objeto de software. Entonces, imagínense un objeto en el espacio R2, en el plano. Entonces, este objeto va a tener, por ejemplo, características, ¿cierto? Como pueden ser sus coordenadas cartesianas, sus coordenadas polares, etc. Y podemos almacenar el estado de ese punto como dos reales, X e Y. Por lo tanto, al momento de crear tu objeto punto en R2, deberías tener un valor para el X y un valor para el Y para almacenar el estado del objeto, que cuál es su posición en X y en Y. ¿Ok? Ahora, independientemente de la forma como representemos el punto, como dice acá, nos puede interesar, por ejemplo, conocer cuál es el ángulo, cuál es su distancia al origen, cuál es su distancia a otro punto, etc. Entonces nosotros podríamos hacer algunas consultas, ¿cierto? Al objeto punto. ¿Cuál es, por ejemplo, tu distancia al origen? ¿Cuál es tu distancia a otro punto? ¿Cuál es el ángulo que formas? Etcétera, si uno lo ve como un rayo. Entonces esas preguntas que uno le hace las podría responder a través de alguna funcionalidad. Entonces, no sé si hasta acá hay alguna consulta con el concepto de objeto. Si va quedando más o menos claro a qué es lo que nos referimos como objeto.
Díganme, por favor, si voy muy rápido. Tengo el tiempo encima, así que puede que esté apurando un poco más de lo que debería. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Va quedando claro? Perfecto. Súper. Genial, genial. Entonces, sin asustarlos, vamos a ver un pequeño ejemplo de una línea de código en Java. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se vería este traspaso de plantear un objeto de software a código? Insisto, vamos a ver código más adelante, pero solo para que vean algo de Java el día de hoy y no se vayan sin haber visto una línea de código por lo menos. ¿Ok? Entonces, miren, la idea es la siguiente. Nosotros vamos a crear un objeto de tipo punto. Entonces, de alguna manera, nosotros creamos el conjunto de los objetos puntos en R2 y lo asignamos a una variable. Esto es muy parecido a aquellos que hayan visto C, por ejemplo, a cómo ustedes creaban variables en C. Ustedes indicaban cuál es el tipo de la variable y luego le daban un nombre. Recuerden, cada objeto debe tener un nombre. Por lo tanto, acá estamos haciendo algo muy parecido. Estamos creando una variable de nombre P de tipo punto, donde punto es un tipo de dato que nosotros creamos que pertenece a los objetos en el espacio R2, ¿ya? De puntos en el espacio R2. ¿Ok? Por lo tanto, en este punto nosotros tenemos creada una variable llamada P, que es de tipo punto. Para terminar la sintaxis, lo voy a decir de esta manera por ahora, vamos a referirnos con más detalle más adelante. Para terminar la sintaxis, esta variable tiene que quedar asociada a un objeto de tipo punto. Y esto, por ahora, créanme, se escribe de la siguiente manera. New punto. Es decir, estamos creando un nuevo punto. Donde punto, insisto, es el conjunto de los puntos en el espacio R2. ¿Cómo se crea este nuevo tipo de dato, etcétera? Lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Por ahora, créanme para que vean un poquito de sintaxis. ¿Ok? Entonces, con esto, con esta sintaxis acá, estamos creando un punto de nombre P. Como es un objeto, este punto P es un objeto, tiene ciertas características y ciertos métodos. Vamos a hablar de métodos a los comportamientos que puede realizar el puntito. ¿Ok? Entonces, tú, por ejemplo, podrías, por ejemplo, a través de una funcionalidad que te entregue la posición en el eje X, obtener su coordenada X, que en este caso hipotético se llama X, y la sintaxis es así. Tú utilizas la variable P, escribes punto, y el nombre de la funcionalidad a la cual tú quieres acceder, que en este caso es la funcionalidad X. Para aquellos que, insisto, hayan visto C, es muy parecido a como ustedes trabajaban en estructuras, ¿ok? Es muy parecida a la sintaxis. Entonces, de esta manera tú accedes a la funcionalidad del objeto P, que en este caso te entrega la coordenada X. Si tú quieres acceder a la funcionalidad del objeto P que te entrega la distancia al origen, tendrías que nuevamente llamar a esa funcionalidad a través de esta notación, que es punto, el nombre de la funcionalidad. Si quieres, por ejemplo, tener la distancia entre un punto P y otro punto, pudiera ser, dependiendo de cómo tú escribas el objeto, que utilices la misma funcionalidad, que es obtener distancia, pero ahora con una entrada. No se asusten, estamos mostrando solamente cómo tú puedes implementar funcionalidades que hagan distintas cosas. Vamos a ver en su momento cómo se hace esto. Lo único que estoy diciendo acá es que cuando creas un objeto, puedes ir llamando a distintas funcionalidades en Java, ¿ok? Y a través de alguna cierta notación que esta, que la vamos a repasar en su momento. Hacen una pregunta acá, profe, ¿y por qué se usa el get para la distancia y para la coordenada X no? Depende de la implementación que tú hagas en código del objeto. Por eso les digo, por ahora, lo único que les estoy diciendo es que me crean que haya, para este objeto en particular, hay una funcionalidad que se llama X porque algún programador le puso así, y que esa funcionalidad lo que hace es entregarte la coordenada X de ese punto. Como dice Filipe, acá es el nombre de la función, pero acá a las funciones les vamos a llamar
métodos. Ya vamos a explicar por qué se llaman métodos, etc. ¿Ya? Pero sí, es la misma idea. Un método es simplemente una función dentro de un objeto. ¿Ok? Pero es por eso, se llama X simplemente porque el programador le puso así. ¿Ok? Perfecto. Lo mismo para los otros métodos que aparecen abajo. GetDistance va a ser el nombre que algún programador le puso a esa funcionalidad para ese objeto. ¿Ya? Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Todo en orden? ¿O los perdí ya? Sí, profe, todo bien. Súper, me alegro. Muy bien. Entonces, mira, genial. Nosotros creamos acá un objeto en particular. Entonces, tú, por ejemplo, puedes hablar de una persona en particular. Por ejemplo, yo soy una persona en particular, que vuelvo a insistir, tengo cierto nombre, tengo cierta edad, cierta estatura, que son mis características que definen mi estado, y tengo ciertas funcionalidades que puedo correr, saltar, escribir, etcétera, que son mis comportamientos asociados al yo ser una persona. Otra persona, independiente que no sea la misma persona que yo, obviamente, va a tener también una edad, una estatura, y como características, como estado, y también va a tener funcionalidades como escribir, saltar, correr, etcétera, independientemente que sea otra persona. Es decir, fíjense, a pesar de que nosotros somos dos personas distintas, dos objetos distintos, ambos somos personas. Y por el hecho de ser personas, compartimos ciertas características. Ambos tenemos que tener una edad, ambos tenemos que tener una estatura, y ambos vamos a tener funcionalidades como por ejemplo hablar, por ejemplo, como por ejemplo escribir, etc. Compartimos cosas solo por el hecho de ser personas. Entonces, fíjense, cuando hablamos de una persona en particular, vamos a hablar de que estamos hablando del objeto persona. Fíjense en esta sintaxis porque es súper importante, chiquillos. Cuando hablamos de una persona en particular, decimos que es el objeto persona. Yo soy el objeto Patricio que pertenezco al grupo de las personas. El profesor Agustín es el objeto Agustín que pertenece al grupo de las personas. Es una persona en particular. Pero el grupo personas existe. Y existen muchos objetos que pertenecen al grupo personas. Cuando nos referimos a las personas como grupo general, vamos a hablar de clases. ¿Ok? Y esta sintaxis, chicos, es súper importante. Tiene que quedarle súper claro esto. Entonces, cuando hablamos de clases, nos referimos al grupo generalizado de objetos. Entonces, tú, por ejemplo, puedes hablar de los lápices, voy a ser más específico, de los plumones. Entonces, los plumones tienen alguna funcionalidad, como por ejemplo, escribir, por supuesto. Y tienen un cierto estado, como puede ser su color y su largo. Cuando hablamos de los plumones, hablamos de la clase plumones en general. Pero es distinto a cuando yo hablo de este plumón en particular. Este es el objeto plumón, el que tengo en las manos. ¿Ok? Que es de un cierto color, es decir, negro, y tiene un cierto largo, por ejemplo. Es decir, tiene un cierto estado, pero también permite escribir. Es decir, tiene la funcionalidad que tienen todos los plumones. ¿Las clases deben estar relacionadas entre sí o no es necesario? La pregunta ahí debería ser, ¿los objetos deben estar relacionados entre sí? La respuesta es sí. Las clases no, porque tú puedes tener distintas clases. Puedes tener la clase plumón, puedes tener la clase taza, puedes tener la clase mouse, pero es distinto a este plumón, que es el objeto plumón, distinto a esta taza, que es la que tengo, el objeto taza, y distinto a este mouse, que es el objeto mouse. Y este mouse de acá, ambos pertenecen a la clase mouse, pero son objetos distintos. ¿Queda claro ahí? Esa es la relación que existe.
no me juzguen por el desorden que tengo acá, tengo hartas cosas encima de la mesa. Si tienen atributos que se comparten entre clases, no están relacionados, puede ser. ¿A qué me refiero con puede ser? Por ejemplo, tú puedes tener, por ejemplo, la clase gato. ¿Ya? No voy a nombrar las características, las funcionalidades de los gatos. Todos entendemos cuando hablamos de un gato cuáles características podría tener un gato y cuáles funcionalidades podría hacer un gato, ¿cierto? Y tú podrías tener la clase león, ¿cierto? Que va a tener sus propias características y sus propias funcionalidades. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sin embargo, si en tu programa vas a utilizar gatos y leones al mismo tiempo, puede ser una buena idea que crees una clase más general que agrupe a gatos y leones, porque estamos todos de acuerdo que hay muchas cosas que comparten los gatos y leones, a pesar de ser clases distintas, porque ambos son felinos, ¿cierto? Entonces, tenemos cosas que se comparten entre las clases y eso te da como una idea de que a lo mejor deberías crear otra clase más en tu programa que tenga las características comunes de estas otras dos clases. Estamos adelantándonos mucho en materia, chiquillos, con este concepto, que es el concepto de herencia. Vamos a verlo en más detalle. ¿Ok? Emperadores del mundo, dicen por acá. Efectivamente. Entonces, sí, efectivamente, pueden haber cosas en común entre clases, pero si tienes muchas clases que utilizas recurrentemente, que tienen muchas cosas en común, probablemente sea una buena idea de crear una nueva clase en tu programa que incluya esas características en común y reutilizarlas. Ya, insisto, quizás me estoy adelantando un poco en la materia. Vamos a verlo en su momento, ¿ok? La explicación que les acabo de dar es básicamente lo que dice acá. Las clases definen las características de los objetos. Las características generales de todo objeto que pertenece a esa clase. ¿Ok? Por lo tanto, la clase debe tener la definición más general de los atributos, ojo acá con sintaxis. Atributos son las características de la clase. Es decir, en el caso de la clase personas, la edad, la estatura, color de pelo, lo que ustedes quieran poner. Que son las que representan el estado. Tienen que ser los generales. Y los comportamientos también tienen que estar definidos en la clase. Todos aquellos comportamientos que deban ser comunes a todos los que pertenecen a esa clase. Puede haber, por ejemplo, alguna persona en particular que sepa hacer malabares. ¿Ok? Pero todas las personas saben hacer malabares. Si tu respuesta es no, probablemente ese no es un comportamiento general de todas las personas. Por lo tanto, en la definición de tu clase tienen que ir los comportamientos de todas y cada una de los elementos que pertenecen a esa clase. ¿Sí? A estos comportamientos, como les adelanté antes, se les llama métodos. ¿Ok? Entonces, lo que define el estado de una clase se llama atributo. Y lo que define el comportamiento se le llama método. ¿Ok? Así cada objeto, como dice acá, posee atributos y métodos que son definidos en la clase. ¿Ya? Pregunta acá, profe, ¿pueden haber objetos de una misma clase que tengan un comportamiento particular o todos solamente pueden tener los mismos? Los comportamientos deberían estar sujetos... A ver, la forma de comportarse puede ser muy similar. ¿Ya? Por ejemplo, vámonos al ejemplo del punto en R2. El comportamiento, obtener la distancia al origen, eso es fijo. Pero dependiendo del punto, el resultado de ese comportamiento va a ser distinto. Porque no es lo mismo que tú calcules la distancia de un punto que está en el punto 0,0 a un punto que está en el 3,4. El comportamiento es el mismo, pero el resultado de ese comportamiento puede ser distinto, por supuesto. ¿Ya? Profe, pero mi consulta ya como por el caso de las personas que hacían malabares, por ejemplo. ¿Podría haber unas personas, o sea, una clase de personas que todos hagan lo mismo, comer, hablar, respirar, por ejemplo, y que dentro de ¿Ya? ellos uno haga malabares?
No. Cuando tú quieres agregar comportamientos, eso te indica que tienes que crear una nueva clase. ¿Sí? Ah, ya, por eso. Entonces, si tú, por ejemplo, quieres agregar a gente que sepa hacer malabares, lo más probable es que tengas que agregar la clase malabarista. Que no hay ningún problema que reutilice los conceptos que tú definiste en la clase persona. Porque al final del día, todo malabarista debería ser persona, ¿te fijas? Entonces, puedes hacer que se compartan algunos métodos y atributos, vamos a hablar en esa sintaxis, que tú definiste en persona, y ahí es donde entra, insisto, el concepto de herencia, que lo vamos a ver con más detalle más adelante. No los quiero enredar mucho con esto, pero sí, se podía crear una nueva clase que dependa de la anterior. Eso sí se puede hacer. ¿Ya? Gracias por tu pregunta. Y esta de acá, no voy a entrar mucho en detalle, lo vamos a ver más adelante. Es simplemente una definición del tema del punto en R2. Entonces, fíjense acá que tenemos en sintaxis la creación de una clase de tipo punto que tiene ciertos atributos definidos. Ojo, los atributos se definen como variables internas de la clase, que en este caso son variables X e Y. Mientras que los comportamientos son métodos de clase que son simplemente funciones que están definidas dentro de tu clase. Y como buena función, pueden tener entradas y salidas. ¿Ok? Igual que las funciones que ustedes han visto en toda la vida. ¿Ok? Preguntan acá, ¿qué rinde mejor? ¿Hacer una clase con muchos bool? ¿Puede hacer X o usar herencia? No, herencia, por supuesto, no. Es una atrocidad lo que acabas de decir. No, herencia 100%, ¿ya? Ya vamos a ver qué implicancias tiene el hecho de que tú utilices herencia, pero la idea de la programación orientada a objetos es que sea lo más cercano a la resolución de tu problema de la realidad. Entonces, usar la herencia es básicamente como nosotros entendemos la realidad. Como les dije recién, un malabarista puede ser una persona, y eso lo entendemos súper claro en el día a día nosotros, ¿ya? Por lo tanto, que tú crees booleanos es complejizar el problema innecesariamente cuando la orientación a objetos te permite hacerlo de manera más natural, ¿ya? Así que gracias por tu pregunta, José. Esto de acá es lo que yo les hablaba respecto a la herencia. Entonces tú, por ejemplo, puedes tener la clase mesa, ¿cierto? Que tiene cierto estado, por ejemplo, de qué color es, cuántas patitas tiene, etcétera. Y tiene ciertas funcionalidades, como por ejemplo, cuánto peso aguanta, qué sé yo, no se me ocurren muchas funcionalidades para una mesa. Puedes comer ahí, la funcionalidad comer en la mesa, por ejemplo. Pero una mesa también es un mueble al mismo tiempo. Por lo tanto, van a haber algunas cosas que comparte de todos los muebles. Por ejemplo, el color. Todos los muebles deben tener un color, por ejemplo. ¿Sí? Todos los muebles deberían tener una cierta cantidad de patitas. O sea, no una específica, ¿cierto? Pero pueden haber muebles que tengan 2 patas, 3 patas, 4 patas, etc. Y las mesas tienen que tener patas al igual que cualquier mueble, ¿sí? Entonces tú podías definir que la mesa es un mueble, que un chileno es una persona o un malabarista es una persona. Entonces, estas relaciones que nosotros llamamos son las que te indican dependencia entre distintas clases. ¿Ok? Profe, ¿cada atributo es un estado o al conjunto de atributos se le llama estado? Esto es simplemente jerga, pero el estado del objeto viene dado por todo y cada uno de los atributos que estén definidos en él. ¿Ya? Pero insisto, nosotros vamos a hablar de atributos. Estoy dándole el símil de que el atributo implica el estado del objeto, ¿ok? Pero son atributos. Vamos a hablar de atributos. Entonces, cada objeto puede tener uno o muchos atributos, ¿ok? Esto redunda en lo que ya hablamos, que en los lenguajes orientados a objetos tú puedes crear clases nuevas a partir de clases que ya existen. Vuelvo y repito, tú puedes crear la clase malabarista que hace malabares a partir de la clase persona que tú hayas creado antes. Porque un malabarista va a tener edad, va a tener estatura, va a tener un cierto color de pelo, pero además tiene una funcional específica de los malabaristas que es hacer malabares. ¿Ok? Y es
esta dependencia que crea una especie de jerarquía, que sea, ¿ok? Como la que tenemos acá. Entonces podemos, por ejemplo, crear la clase objetos materiales. Un animal es un objeto material, por lo tanto hay una dependencia. Pero los mamíferos son animales, otra dependencia. Las plantas también son un objeto material, ¿cierto? Las flores son plantas. Entonces, una flor es una planta, por lo tanto hay una dependencia y es como se crea esta especie de jerarquía, ¿ok? Y esta jerarquía de clases termina cuando tú haces una instancia de esa clase. Una instancia se le dice a un objeto en particular de una clase. Entonces, por ejemplo, dentro de la clase, qué sé yo, ingeniero electrónico, vamos a utilizar este de acá, tenemos una instancia de clase, un objeto en particular que es Agustín, por ejemplo. Entonces tenemos que Agustín es una instancia de clase, es un objeto que pertenece a la clase ingeniero electrónico. ¿Sí? Entonces, como dice acá, esto es para que lo lean después, ¿cierto? Que un objeto es una instancia de clase, es un objeto específico que pertenece a una cierta clase. Por lo tanto, cuando creamos un objeto a partir de una clase, lo que decimos es que estamos instanciando un objeto, ¿ok? Y estos conceptos, la mayoría de lo que hemos visto ahora, se repiten en todos y cada uno de los lenguajes que permiten orientación a objetos, como Java, C++, etc. ¿Ya? Esto insiste en lo mismo, el tema de la herencia, ¿cierto? Vamos a hablar de que la clase superior, es decir, por ejemplo, cuando hablamos malabarista y persona, la clase mayor, la clase persona, la más general, vamos a llamar la clase base o padre, y la clase que hereda, la que en este caso malabarista, que es una persona, la vamos a llamar clase hija o heredada. Esto es solamente jerga, insisto, en el tema de orientación a objetos. Acá hay algunos ejemplos de cómo, de cómo podemos dar este tema de los subtipos en herencia, etcétera. Entonces, para que ustedes tengan alguna referencia aquí. Ahora, el tema del polimorfismo, y creo que con esto vamos a terminar. No, falta un poquito. Permítame cerrar este tema, chicos, sé que estamos cortos de tiempo. El polimorfismo quiere decir que un cierto objeto o una cierta clase puede tener distintas formas, ¿ya? Eso es lo que se refiere. Entonces, por ejemplo, como dice el ejemplo acá, nosotros podemos ordenar una lista. Uno entiende que si tú tienes una lista de cosas, tú la puedes ordenar. Pero el proceso de ordenar se puede dar independiente de que sea una lista de enteros, una lista de string, que sea una lista de flotantes. Entonces, el concepto de ordenar puede tomar distintas formas dependiendo de los elementos de entrada, pero el concepto es el mismo, tú estás ordenando. Lo mismo se puede dar en los lenguajes orientados a objetos, lo vamos a ver con ejemplos más detallados a qué se refiere este tema del polimorfismo en su momento. ¿Ok? Entonces, este es un resumen de las cosas que implementan los lenguajes orientados a objetos. Herencia, que es lo que vimos recién, esta idea de que una clase puede entregar parte de sus características a alguna otra clase. Un malabarista puede ser persona. Tenemos los subtipos, donde la clase base es la clase persona, por ejemplo, y la clase hija, ¿cierto? O heredada va a ser la clase malabarista. Tenemos una abstracción, porque, por ejemplo, puede ser que si tú quieres implementar persona en tu sistema SIGA, a lo mejor el color de pelo no es un atributo muy importante, por lo tanto tú tienes que decidir qué cosas vas a tomar de tu problema real y las vas a integrar en tu problema. Y el tema del polimorfismo, que es dependiendo de cuál sea el contexto de lo que tú estás utilizando, va a tener un cierto funcionamiento u otro. Por ejemplo, en el caso del punto en R2, si tú estás llamando la funcionalidad obtener distancia sin atributos de entrada, tú supones que quieres sacar la distancia al origen, porque no le estás indicando nada más. Pero si le das un punto como entrada a esa funcionalidad, tú supones que quieres calcular la distancia desde el punto a ese otro punto que le diste como entrada. Entonces, fíjense que la funcionalidad es la misma, obtener la distancia, pero se comporta distinto dependiendo de, por ejemplo, las entradas. Entonces, del contexto. ¿Ok?
Y esta es la idea del diseño e implementación de objetos. Voy a saltarme esta parte porque redunda en lo mismo que ya hemos hablado. Chicos, ¿alguna consulta hasta acá? Siento que me voy a empezar a quedar con poco tiempo en las clases siguientes, si vamos así. Así que, pero cuéntenme, si hay alguna duda o consulta hasta acá. No por mi parte, profe. Súper, gracias por tu comentario. ¿Vamos bien? Todo bien, perfecto. Chicos, todo esto es conceptual. Vamos, desde la próxima clase en adelante, vamos a empezar a ver un par de líneas de código desde ya, ¿ok? Entonces, traten de revisar estos conceptos. Me interesa que entiendan la jerga que vamos a utilizar acá, la nomenclatura, así que los invito cordialmente a que revisen la diapositiva antes de la siguiente clase, ¿ok? Si tienen cualquier duda o consulta, no deben contactarme y que dejamos la clase hasta acá y nos vemos el siguiente miércoles, chicos. Profesor, disculpe, tengo una consulta. Cuéntame. Respecto a la IDE IntelliJ, ¿va a enviar algún tutorial o configuración que la cosa de instalación tiene algunas cosas raras que nunca había visto antes? Puedes consultarla sin problema, no debería ser muy complicado de instalar, así que no creo que amerite un tutorial, la verdad. O sea, si hay mucha gente que de verdad no puede instalarlo, a lo mejor lo podemos plantear, pero en teoría no debería ameritar un tutorial. Pero no tengo ningún problema. Ah, eso es lo otro, los insto cordialmente porque la mayoría de las cosas que vamos a probar acá van a ser en entorno Linux, así que puede ser un buen momento para aquellos de ustedes que no hayan probado con este sistema operativo. No es obligación, pero los invito cordialmente a que lo hagan, ¿ok? Pero sí, como te digo, si tienen alguna consulta respecto a la instalación, en ese problema. caso, envié la imagen con mi duda respecto a cuáles de esas cosas son importantes para lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, dice crear asociaciones con .java, .groovy, .kt, .kts. Perfecto. Ya. Permíteme, voy a guardar esto. Quiero saber si hay alguna otra duda adicional, si no para cerrar la grabación por lo menos hasta acá. Entre IntelliJ y Eclipse, ¿de qué recomienda? IntelliJ, ese es el IDE que yo oficialmente voy a utilizar en todos los ejemplos que voy a dar durante la clase. Eclipse es un buen IDE, no me malentiendan, es súper buen IDE y lo he utilizado. Así que si les es más cómodo trabajar en Eclipse, por favor, ocupen el IDE que les sea más cómodo, ¿ya? Pero les recomiendo utilizar el que vamos a utilizar constantemente acá en la clase, ¿sí? Si no hay alguna otra consulta, voy a dejar la grabación hasta acá. Así que eso, chicos, nos vemos la siguiente clase y hasta el miércoles.